tardes, estimados amigos y amigas que están mirando este programa de la Iglesia Evangélica Betel, denominado Tiempo de Cambio. La verdad que es un placer, es una alegría estar nuevamente con ustedes para compartir las cosas del Señor. Estamos en una semana que estamos recordándola con mucho cariño, con mucho gozo, con mucha alegría. Aunque por allá encontramos algunos que nos dicen, sí, pero fue la semana que lo crucificaron al Señor. Sí, era necesario, era muy necesario, vaya si era necesario que estas cosas ocurrieran, porque el Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito, y ese propósito fue de venir a pagar un precio que la humanidad entera no podía pagarlo. Y qué lindo que es hablar de Jesús, qué lindo es hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros siempre estamos recordando y exaltando y glorificando el nombre de Jesús, porque si no hubiese sido por Él, si no hubiese tenido ese amor que tuvo, que tiene y que tendrá hacia nosotros los pecadores, ¿qué sería de nosotros? Me acuerdo cuando el apóstol Pedro le dijo: ¿dónde iremos, Señor Jesús? Si solo tú tienes palabra de vida para con nosotros. Y de vida eterna. Porque en esta vida terrenal podemos pasar momentos muy, muy lindos, muy alegres, de todo tipo de circunstancias podemos pasar en esta vida. Pero una cosa es hermosa. Es tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa. La promesa de que cuando partamos de esta tierra tenemos un lugar junto al Señor. Por supuesto que hay que hacer las cosas que Él nos pide. Por supuesto que tenemos que en nuestra vida tener un cambio de actitud, no solamente abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Señor y Salvador y después seguir haciendo la misma vida. No, hay que tratar de ir dejando que Él vaya perfeccionándonos día a día. Es un proceso. Está la regeneración instantánea y está la progresiva, porque la santificación es cuando nosotros recibimos a Jesús, somos santificados por la sangre derramada por nuestro Señor y Salvador Jesús. Y en esta semana, justamente, en esta semana es la semana de la pasión de Jesús. Hablamos en programas anteriores de que el domingo pasado Él entró a Jerusalén, entró montado en un pollino, ya diciéndoles a todos los que entendían, ¿no? Como no entró dando voces y gritos diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. No, para nada. Él entró de una manera sutil para que los que quisieran darse cuenta, que se dieron cuenta, por supuesto, porque cualquiera no entraba montado en un pollino y a cualquiera no le decían: salve el Rey, salve el Señor. Bueno, y Él entró a Jerusalén montando en un burrito, que era la señal de la realeza. Las autoridades reales entraban montando en un pollino. Y la gente le tendía sus mantos, le ponían palmas, ramas de palmera al su ingreso, y estaban gozosos, estaban contentos. Y Él también estaba feliz. Él también estaba feliz, porque ya había hecho lo que tenía que hacer en ese ministerio terrenal de Jesús. Y ahora venía lo fundamental, ahora venía lo esencial, ahora venía lo que importaba, porque Él iba a saldar la deuda que la humanidad tenía ante Dios Padre. Y ocurren cosas tremendas, ocurren cosas, pero muy fuertes, estimado amigo y amiga. Yo en este día, yo te quiero recordar algunas de ellas. Y por supuesto que toda la semana yo no te voy a mencionar, porque sería un poco extenso. Pero yo te voy a mencionar, sí, desde el jueves, desde el día jueves a la noche, cuando Él instituye la cena del Señor.
Entonces van al aposento alto, que se le llama, que ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. El aposento alto es un lugar, es una casa de 3 pisos, que tenía 3 compartimientos, y bueno, y era el lugar que él había elegido y era acorde, porque el aposento alto significa también la presencia misma de Dios. Entonces lleva a los discípulos, y esto se encuentra en todos los evangelios, pero yo he elegido el evangelio de San Mateo en el día de hoy vamos a hablar de todos los evangelios prácticamente, porque todos tienen algo importante para resaltar, para destacar y para exhortar a los amigos y amigas y a los televidentes que están mirando con mucho gozo y alegría este programa, porque tú que no te has congregado nunca, que no has ido a ninguna casa del Señor todavía, yo pienso que es el tiempo de que después que pase toda esta pandemia, toda esta crisis que estamos pasando, que está pasando la humanidad en todo el mundo, y se reintegren las reuniones, vas a ir. Vas a ir a la iglesia y vas a comenzar a experimentar cosas hermosas. Dice que el día jueves, esto se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 17, la cena del Señor. Yo te voy a leer algunos párrafos porque tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo para ir discerniendo la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¡Qué tremendo! ¡Qué momento tan difícil para Jesús y para los discípulos! Porque le dice esta frase. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Bueno, hasta ahí, sigue la escritura. Qué momento difícil para Jesús. Jesús anduvo con los 12 durante 3 años y medio, haciendo señales, maravillas, prodigios. Los 12 lo seguían. Judas era el tesorero, era el que manejaba la bolsa, que manejaba el dinero. Que principalmente las mujeres, porque había mujeres que colaboraban con el ministerio terrenal de Jesús para que se alimentara, para todas esas cosas, y Judas era el que manejaba todo eso. Y Jesús sabía de antemano, porque estaba escrito, que el hijo de perdición lo iba a entregar. Y nunca se lo reprochó, nunca se lo recordó, pero en estos momentos de la Pascua, Él les dice: ¿por qué? Porque el momento se acercaba. ¿Por qué? Porque el momento ya era el momento de decirlo. Porque momento después, Judas Iscariote iba a salir presuroso a hacer lo que tenía que hacer. Y aparte Jesús se lo dice: lo que tienes que hacer en otro evangelio, hazlo ya, hazlo rápido. Y bueno, compartieron la Pascua y fue algo maravilloso, fue algo hermoso, que estaban en ese lugar. Después que compartieron la Pascua, que Judas se fue a hacer lo que tenía que hacer, porque Jesús se lo dijo: lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Jesús lo lleva
al Monte de los Olivos, a ese lugar tan predilecto por Jesús, a Getsemaní también. Getsemaní significa prensa de aceite. Pero antes de eso ocurre algo que yo te lo quiero también mencionar. ¿Por qué? Porque es humano, es humano. Pedro era uno de los fervientes discípulos de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, esto se encuentra en el Evangelio también de Mateo 26:30. Después de haber cenado y cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, pues está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro lo dijo y todos los discípulos dijeron lo mismo. Le prometieron a Jesús que incluso iban a morir junto a él. Y Jesús, que sabe todas las cosas, que conoce nuestro corazón y escudriña nuestras mentes, no les dijo ni una palabra. Pero le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y capaz que no era la intención de Pedro de negarlo en ese momento, no, estaban fervorosos. Pero por algo el Señor nos dice las cosas, nos exhorta, nos dice muchas veces antes que ocurran las cosas, ya Él ya va un paso adelante de nosotros. Entonces lo lleva al Monte de los Olivos a orar. No lo llevó a pasear, lo llevó a orar. Y dice así, en el versículo 36 del capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, lo despertó y le dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez, volvió a la hora, los encontró nuevamente durmiendo, le volvió a decir lo mismo y volvió a decir, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pasar esta copa era el sufrimiento que venía horas después. Y bueno, entonces, cuando termina este pasaje de Getsemaní, que después que va y los encuentra 3 veces durmiendo a los discípulos, porque los ojos de ellos estaban cargados, estaban con sueño, ya era tarde de la noche, aparece Judas con una turba, con una cantidad de soldados, y ya les había dicho Judas Iscariote, al que yo besare, ese es Jesús. Y aquí ocurre algo maravilloso. Y yo de aquí, tal vez ya salte a otros en el relato, a otros evangelios. Llegaron y llega Judas con ellos y le da un beso a Jesús. Y le dice Jesús, con un beso entregas al maestro. Y le dice Jesús, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y le dice, yo soy.
en este evangelio no lo dice. Yo soy. Cuando dijo yo soy, los soldados cayeron. ¿Sabes por qué? Porque yo soy es Dios. Es el nombre, el primer nombre de Dios. Dile que yo soy el que soy. Después Jehová Dios. Y bueno. Y cuando dijo yo soy, no pudieron resistir la presencia de Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y cayeron a tierra. Ahí te quiero hacer una pequeña... ¿Viste? Habrás visto por televisión, o habrás concurrido a la iglesia, o te habrán contado que en la iglesia, cuando son ministrados por el ministro del Evangelio, por el pastor o por quien sea que esté orando por la gente, que el pastor delegue la autoridad, muchas veces cuando oran y ministrar significa dar, la gente cae. Y cae por el poder de Dios. ¿Te lo explico? Porque capaz que te han dicho alguna otra cosa, como yo sé que lo dice. No es el hombre, es el poder de Dios que sale de ese varón que está ministrando, que está dando lo que tiene de Dios. Entonces, cuando caes, sentís algo sobrenatural, algo hermoso. Te lo explico porque vale la pena explicártelo. Entonces cayeron y bueno, se levantaron y lo llevan a Jesús al patio de Anás. Y ahí va con él, en este evangelio no lo dice, va con él el discípulo amado de Jesús. Va con él Juan, el cual era amigo del sumo sacerdote. Entonces van al patio y quiere entrar también Pedro, y no lo dejan entrar a Pedro. Pero va Juan y les dice que lo dejen entrar. Y la portera, una mujer que estaba de portera, le dice: tú eres Galileo también. Y no, yo no soy, le dijo Pedro. La primera negación. Bueno, lo tienen a Jesús ahí en idas y venidas, preparando ya para lo que venía, y Pedro lo niega 3 veces. Y cuando lo niega la tercera vez, canta el gallo. Y se acordó de las palabras de Jesús. Se acordó de las palabras que le había dicho el maestro. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro se entristeció de gran manera y realmente me quebranta, realmente me pone sensible, porque ¿cuántos de nosotros hemos negado a Jesús? Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un día dimos ese paso de fe y le dijimos a Jesús: Jesús, yo tengo un vacío que no lo puedo llenar con nada de las cosas que he buscado durante la vida, durante el mundo. Pero el día que Jesús entra a tu corazón y entró a mi corazón, las cosas cambiaron. Porque ese vacío lo comienza a llenar Él, el dador de la vida, aquel que fue a la cruz del Calvario a morir por vos y por mí. Entonces, después que Pedro lo niega, los tienen toda la madrugada a Jesús en idas y venidas, lo llevan para acá, lo llevan para allá, lo comienzan a golpear, lo comienzan a castigar, y bueno, y deciden, después suéltenlo. Pilato buscó la vuelta para solamente azotarlo a Jesús, y le presenta a Jesús y a Barrabás, y le dice al pueblo judío, porque se estilaba a soltar un preso en ese momento, y le pone a Barrabás y a Jesús: ¿a quién quieres que yo suelte? Y la gente, la multitud, aquellos mismos que unos días antes habían gritado: salve, Padre, Abba, Padre, Jesús, Rey, pa, esos mismos comenzaron a gritarles, arengados por los sumos sacerdotes, por los escribas y por los fariseos: crucificadle, crucificadle. Y lo queremos a Barrabás. Entonces le soltó a Barrabás Pilato y se entristeció. Entonces pidió, se lavó las manos y dijo: yo acá no tengo nada que ver, acá ustedes van a crucificar un hombre inocente. Y así fue. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 27,
Versículo 32. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, diciendo de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrelo ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Por eso te dije que íbamos a recorrer los 4 evangelios, porque en este evangelio lo injuriaban los 2 ladrones. En otro evangelio dice que uno lo injuriaba y el otro le dijo: cállate, porque a la verdad nosotros estamos pagando realmente los hechos que hicimos, estamos recibiendo lo que merecemos, pero nada ha hecho. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, en ese infinito amor que tiene hacia nosotros, los pecadores, le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso, qué hermoso, qué lindo es poder recibir el perdón de ese que fue a la cruz. Ese látigo que castigaban a Jesús no era un látigo cualquiera, era un látigo que estaba mezclado con hierro, con pedazos de hierro, que cuando le pegaban, porque no le pegaban hasta que se cansaban los soldados, porque era una cosa abismal, y cada vez le arrancaban los pedazos de la piel, y él no abrió su boca, ni cuando le pegaban, ni cuando lo crucificaron, y todavía hizo una oración fundamental por esos soldados que repartieron su ropa, que lo crucificaron, que se reían, que meneaban la cabeza. Padre, no le tomes en cuenta esto que están haciendo, porque realmente no saben lo que hacen. Ese es el amor del cual yo te quiero hablar. Ese es el Jesús que fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Y mucho lo tenemos y echamos de menos. Hoy sábado y mañana vas a experimentar algo precioso en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hoy ya está sepultado Jesús. Según la semana de la Pasión. ¿Por qué? Porque lo sepultaban antes de las 6 de la tarde del día viernes, porque empezaba la Pascua. Pero mañana, a primera hora, mañana domingo, porque este programa va a ser mañana retransmitido a la hora 12:30, Jesús ya va a estar resucitado. Y qué lindo es esa sorpresa. ¿Por qué? Y te voy a aclarar y ya estoy terminando. Jesús fue crucificado, fue colgado a las 9 de la mañana. Lo llevaron de noche, lo arrestaron y lo tuvieron toda la madrugada, toda la noche, lo que yo te relaté, la negación de Pedro, y ahí lo comenzaron a castigar, a golpear. Un soldado en forma burlona le hace una corona de espinas y se la pone. La corona de espinas significa lo horrendo del pecado. A veces vamos a cortar una rosa y nos pinchamos y nos duele. Cuánto más a nuestro Señor y Salvador Jesús, que soportó esa corona de espinas en su cabeza. Qué hermoso, qué precioso, qué tremendo lo que nuestro Dios y Salvador soportó en la cruz. Entonces Jesucristo, una vez
que van llegando a las 6 de la tarde del día viernes, a todos le apuren porque no podía quedar nadie colgado en una cruz cuando empezara la Pascua, le quebraban las piernas para que muriera más rápido. Pero como vieron que Jesús estaba con vida, estaba muerto, perdón, no es necesario que le quebremos las piernas porque este ya está muerto. Pero sí, un soldado hace algo que tampoco dice en este evangelio, lo dicen otros, lo traspasa con su lanza, lo traspasa su costado, y de ese costado salió agua y sangre. ¿Sabe lo que significa la sangre? La muerte de Jesús. ¿Sabe lo que significa el agua? La vida de Jesús. Te lo digo por si no tenías conocimiento, para que vos te vayas enriqueciendo espiritualmente. Es tremendo, es hermoso, es maravilloso poder experimentar todo lo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores padeció por vos y por mí, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa de la Iglesia Betel. Programa denominado Tiempo de Cambio. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, estimado televidente, estimado amigo, que está sin Jesús todavía en tu corazón? Es el momento de recibirlo y decirle: hoy quiero comenzar una nueva vida porque realmente esto me está impactando. Sí, esto no es un cuento, esto está escrito porque Jesús lo soportó. Jesús tuvo pasión por nosotros. No hay que tenerle lástima a esta semana, hay que gozarla, hay que disfrutarla, porque fue la semana de nuestra vida eterna. Y vos dirás: sí, yo tengo, pero ¿lo tenés a Jesús en tu corazón? Si no lo tenés, no esperes más. Hoy es el día de recibirlo a Él. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz y no abrió su boca. Y qué importante esto que te voy a decir. Qué importante esto que te voy a decir, y pone atención. En un momento Jesucristo de Nazaret le dice: Elí, Elí, sabatani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío. Jesús siempre en su vida terrenal se dirigió como Padre, a mi Padre, a mi Padre, a mi Padre. Y en ese momento le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde las 12 a las 3 de la tarde hubo tinieblas en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que pasar ese momento, porque estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, con todos nuestros pecados. Él estaba cargando, y Dios Padre le dio la espalda. Te pido perdón, estimado televidente, si me quiebro, porque realmente qué bravo que Dios te dé la espalda. Y Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fue ese momento, fueron esas horas, porque después le dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvió a tener esa relación. ¿Por qué? Porque ya había hecho lo que Él había venido a hacer a esta tierra. Amigo y amiga que estás mirando el programa Tiempo de Cambio, ¿querés recibir a Jesús en tu corazón? ¿Querés experimentar algo que jamás antes has experimentado? Yo sé que sí. Dile así, de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento, Señor, hoy de todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Y te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque no soporto más este vacío que había en mí. Dios te bendiga ricamente. Jesús te ama, y nosotros también.